¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos en una nueva edición de Invertir en Dólares y hoy con un invitado que a mí me da muchas ganas de hacerle muchas preguntas especiales porque él es especialista en mercados financieros. Estamos hablando de Leonardo Chialva, que es uno de los socios de Delfos. Y a mí de las cosas que más me gustan de Leonardo es que tiene análisis de temas puntuales de distintos mercados que no se escuchan normalmente. Em, por supuesto vamos a hablar de Argentina, pero vamos a hablar también de inversiones internacionales. Sé que él es especialista en América Latina. Hay muchos que siempre preguntan por Brasil. Por supuesto que yo también le quiero preguntar sobre eso. Y en general sobre perspectivas de mercados financieros. ¿Qué es lo que le gusta hoy? ¿Qué es lo que no le gusta hoy? Así que bueno, Leonardo, muchas gracias por haber venido y sumarte. Bueno, Miguel, un placer enorme estar en este espacio. Bueno, gracias. Y me gustaría empezar con Argentina. Em, Quizá la primera pregunta un poco más abierta, ¿no? Em, ¿Cómo describirías la situación económica de Argentina hoy? Mira, yo lo pongo en términos gráficos. El gobierno agarró a la Argentina como un ser humano, ¿no? En el medio de un naufragio, ¿no? Entonces nos agarró en el medio del mar, ahogándonos. Y nos llevó hasta la orilla de una isla. Y hoy estamos desnudos en una playa, sin comida, sin abrigo, pero con vida. Muchos creen que el argentino ya está en la Quinta Avenida, lleno de, ¿no?, de Nueva York, lleno de dólares en los bolsillos y listo para despegar. Y creo que todavía estamos muy lejos de ahí, porque el punto de partida fue un naufragio y prácticamente un ahogamiento, ¿no? Una situación de pérdida de la vida, que es contrafáctico, ¿no? Entonces es muy difícil reconocerle al gobierno el logro que tuvo, cuando en realidad, para la gran mayoría de la gente, todavía estamos en una situación de: che, pero tenés el que se queja por una cosa, o que el dólar bajó, que el dólar subió, o que cambió el patrón de consumo. El que está bien no lo dice porque el que no llora no mama, digamos. Claro. Pero hay sectores que realmente están muy bien y nadie les pregunta, nadie entrevista, ¿no? El tipo que vende una moto, el que vende un auto, el que vende neumáticos, todos los rubros de durables, ¿no? Que tienen que ver cuando la macro se estabiliza y vuelve el crédito. Pero creo que todavía falta mucho por hacer y muchas de todas esas cosas para que sobrevivamos en la isla y transformemos a la isla en un Singapur, vienen fundamentalmente después de la elección. ¿Por qué después de la elección? Y porque la Argentina quedó con un prontuario, después de tantos años de hacer macanas y de una experiencia frustrada como fue la de Juntos por el Cambio, en donde el tipo que apostó, y en ese momento apostaron mucho por la Argentina, y después recibieron un maltrato, no solo por el default, sino por las condiciones en las que se reestructuró la deuda. Muy duras para ese tipo que hacía tan solo 2 años te había prestado plata. Que el gobierno de Milei hoy sigue luchando contra eso. Es un gobierno que viene pagando deuda religiosamente, más de 25.000 millones de dólares. Eh, Está esta contradicción entre que Toto Caputo es el Messi de las finanzas, ¿no? Que lo único que ha hecho hasta ahora es pagar en efectivo, ¿no? El tipo que en una gestión anterior emitió un bono a 100 años y uno en peso a 10 años. En esta gestión no le prestan plata. No es que no le prestan plata a él o a Milei, no le prestan plata, no nos prestan plata a los argentinos. ¿Por qué? Porque votamos, como fue la experiencia de Macri, 2 veces por un camino, pero cuando ese camino realmente hubo que ajustar, que fue la gestión de Duhovne, ya inmediatamente decidimos otra cosa. Entonces prácticamente nos tuvieron que llevar una hiperinflación, como fue muy parecido el pre-Menem, ¿no? Ponerlos contra las cuerdas para que venga alguien a hacer las cosas medianamente en serio. Ahora, en una noche te votan 7 leyes que te pueden provocar un hueco fiscal, que como los de afuera no te prestan. Adentro tampoco tenés crédito porque empapelaste a todo el mundo con las LEFI, con todos los nombres que ha ido cambiando, ¿no? Eh, y la gente ya tampoco confía más, entonces hay repudio contra el peso, o no podés salir a tener, bueno, voy a tener 2 puntos de déficit fiscal y
me lo atiende la demanda, el crecimiento de la demanda de pesos. No, eso pasa en países normales. Argentina todavía no está en una situación normal. Es un gobierno muy débil, 30 diputados, un par de senadores. No sé cómo llegaron a estar donde estamos. La verdad que es, sé cómo llegaron. Llegaron porque la gente, casi en todo momento, excepto un breve periodo de tiempo donde hubo cierto rock and roll político, la gente lo apoyó y siempre tuvo más de 42% de imagen positiva del presidente. Entonces es muy difícil hacerle algún chanchullo, alguna cosita a un presidente que tiene apoyo popular. Eso los argentinos tenemos que volverlo a confirmar en las urnas para confirmar el rumbo, y ya que no sea un presidente de 30 y pico de diputados, sino que sea un presidente que tenga por lo menos lo que se llama el blocking power, ¿no? Es un presidente que le quieren hacer juicio político, bueno, por lo menos tiene un tercio que lo defienda, o le quieren aprobar leyes que van en contra de la lógica hoy, ni siquiera de su programa económico, la lógica que nadie te lo va a financiar, tengas el poder de bloquearlo, sin tener que ir a negociar con nadie. Porque creo que está quedando un poquito también, o está saliendo en la luz, de que más allá de que la Argentina como país está en un camino de cierta razonabilidad fiscal, abajo las provincias y demás, se vuelve a ver mucho de la vieja política. Que en definitiva el político argentino, ¿cuál es su concepción? Es: a mí me votan para que gaste plata. Entonces, yo gasto. Y bueno, no es así. La Argentina tocó el límite económico de la hiper, y en ese límite la gente dijo basta, y este gobierno de nuevo nos salvó en un naufragio, pero no estamos derrochando marteca al techo, queda mucho trabajo por hacer. Y creo que mucho de todo eso viene después de la elección, porque uno de los grandes cambios que hay, o grandes diferencias que hay con el gobierno de Juntos por el Cambio, es que el establishment, el círculo rojo, que en aquel momento estaba fanatizado, en este momento está totalmente incrédulo. Desde el día uno, ¿no? Y decime una cosa, ¿dónde empezarías a buscar indicios de que la cosa está cambiando? Porque cuando uno mira los números, ¿sí? que muestra el INDEC, vos tenés un consumo creciendo, un PBI creciendo, pero te pones a hablar con algunos agentes de distintas pymes, dueños de distintas pymes, y parece un poco distante de esos números generales, quizá porque esos números generales están muy afectados por industrias como la petrolera o la minera, y sin embargo hay en otros rubros donde al menos la sensación de muchos es que hay como una diferencia en lo que está pasando. Em, Creo también que buena parte de lo que vos decís, al que le va bien nunca te lo cuenta, porque definitivamente el que está vendiendo electrodomésticos le está yendo bien. Tenés a todos los de la construcción que están llorando sin parar, probablemente con motivo fundado, porque se volvió mucho más caro construir, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué te gustaría empezar a ver o a leer de la economía para decir, ok, empezó a girar la rueda de un modo un poco más general, si se quiere, o está alcanzando, porque si no, estamos con la famosa heterogeneidad, donde todavía tenés mucha disparidad de performance, vamos a decir, en las distintas industrias o sectores. Sí, creo que uno de los mejores síntomas sería que no hablemos más de economía. Este es un país donde todos son especialistas en todos, y en economía y finanzas ni hablar. Todo el mundo sabe cuánto tiene que valer el dólar, que es el precio más difícil de cualquier economía. Acá todo el mundo le pone un precio al dólar. Ni hablar de los economistas, de los políticos, en aquel momento Alberto Fernández, que dijo el dólar tiene que valer 60. Y después, está bien, sirve para las expectativas y demás, pero creo que el mejor síntoma es que dejemos de hablar de economía. Porque yo lo que veo es que la gente empezó a confiar. Porque la gente empezó a comprar autos, motos, electrodomésticos, y de alguna manera eso lo hizo con un canuto reforzado con un crédito, como es por ejemplo en el tema inmobiliario. Cuando uno se va a los 90 y mira la cantidad de empleo que generaba el sector de inmobiliarias y demás, y mira lo que genera hoy, y te querés suicidar, ¿no? El sector de electrodomésticos, no solo es el electrodoméstico, porque hoy nadie va. ¿Te acordás? Yo cuando era joven hice mi primera casa en el 2003. Me acuerdo que hasta subí un termotanque a un Bora. Hoy está el delivery, digamos,
la entrega, ¿no? La logística atrás de la venta de electrodomésticos. Quiere decir que si se vende una heladera, esa heladera hay que entregarla, se entrega a domicilio, viene alguien con una camioneta, con un camión, personas que la bajan. O sea, se crea un empleo en cadena que está bien, cierran los restaurantes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es noticia? Y no es noticia que se está creando empleo en esos sectores. Concesionarias, ¿no? De 400.000 autos, vos saltás a 650.000, imagínate no solo el tipo que lo vende, el post-service, la cantidad de cubiertas, ¿no? De ahí es donde empiezan a quedar chicas las autopistas, hay que invertir en autopistas, toda una dinámica. Con lo cual, creo que por primera vez en mucho tiempo yo ponía un tuit vinculado con la inflación de julio, los otros días, que justamente la inflación de julio está dando en torno al 2, ¿no? Y el dólar subió 2 dígitos. ¿Qué tal? Te pido que si te interesa y te gusta este contenido, te suscribas a nuestro canal de YouTube, nos des like en el video y abajo en la descripción vas a encontrar un link para que te ayudemos con tus inversiones. Y entonces todos estamos como sorprendidos del poco traspaso a precio que hubo. Y yo digo, una de las cosas que cambió en el medio fue la salida del cepo parcial, pero sobre todo para las personas físicas en abril. Entonces, cuando el comprar dólares estaba prohibido para la mayoría de la gente, tenía que ser muy sofisticado, complejo, hacerlo vía dólar MEP. El 90% de la gente no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. Entonces, ¿cómo se refugiaba? Iba, compraba una lata de atún, un paquete de fideos. Entonces, un paquete de fideo era un sustituto de $1. Entonces, claro, ¿qué pasaba con el paquete de fideo? Y subía de precio. Entonces, el traspaso a precio era inmediato. La lata de atún se hizo famosa, ¿no? En el 23. ¿Por qué? Porque estábamos en una hiperinflación y en donde por ahí el dólar ya se ponía tan caro que obviamente quedaban algunos bienes baratos, pero era inmediatamente un sustituto. Hoy el que vende fideos realmente necesita que venga más gente con más pesos a comprarle los Es fideos. decir, que vos decís que había una parte del consumo que de alguna manera era refugio, era huir de los pesos Exacto. y se dolarizaban con bienes de consumo, de alguna Por eso manera. esta Argentina que muchos dicen, no, está en crisis porque baja, no sé, la venta de... Fíjate que cuando viene el reporte del INDEC de consumo, que viene el de venta de supermercados y el de centro de compras, es un boom en los centros de compras, o sea, en los shoppings, cada vez se consume y se vende más, y en el supermercado se vende menos. Es porque hubo un cambio en el patrón de consumo. Yo el año pasado hablaba mucho de los cafés de especialidad. Y ponía el ejemplo, digo, si a vos no te cobran el subte y vas a laburar al centro, te bajás del subte y ¿qué haces? Te tomás un café de especialidad. Ahora, cuando vos te empiezan a cobrar el subte, tenés que decidir qué consumo restringís. Y obviamente, el primero que vas a restringir es el café de especialidad. Entonces, claro, los cafés de especialidad entran en crisis. Pero por otro lado, empezás a ser un sujeto de crédito. Disculpame que te interrumpa, pero es exactamente como vos decís, un cambio de precios relativo enorme en muchas cosas donde los servicios que antes estaban regalados ahora los tenés que pagar y son una parte de lo que vos consumís. em, y también tenés esa dolarización de consumo y hasta quizá esta idea de que, bueno, dado que no me alcanza para comprar un electrodoméstico, la termino gastando quizá en un restaurante o Claro. termino teniendo otro par de zapatillas, ¿no? Que no es normal. Por eso a veces uno explica esto que uno diría, che, me paro en Australia y esto es algo normal. Me paro en Chile y es algo normal, en Uruguay es normal, en Brasil es normal. En Argentina es anormal. La gente no puede comprar un auto, una moto, un electrodoméstico, tiene que gastar todo, sacarse los pesos lo más rápido que pueda en lo que esté más cerca y a disposición del tipo. Bueno, eso no es una economía normal. Lo normal es esto. Hay un indicador, lo que pasa es que viene con un rezago, que es el tratamiento de basura. Sacando el gobierno de Macri, estamos prácticamente en récord. Sacando el gobierno de Macri, que hubo un boom, ¿no? ¿Qué mejor indicador que ese? Este es un indicador viejo, desde abril, ¿no? Lo saca el INDEC. ¿No? Es que hasta ese indicador te dice que los niveles de consumo, que tanto, digamos, desde por ahí la oposición al gobierno dice que estás en una mega crisis por ahí de alimentación, porque baja el consumo de supermercado, es una falacia. Entonces, la economía se está normalizando, que es lo más importante que tiene un programa de estabilización. Normalizar, que vuelva el crédito y que la gente tenga posibilidades
desarrollar, de crecer, de comprar bienes durables, un inmueble. Déjame que te haga una pregunta del crédito ahí. Porque justamente ayer estaba hablando con un amigo que me decía, bueno, pero la inflación proyectada está en el 20 y pico anual. Y si yo quiero endeudarme con Mercado Libre, Mercado Pago, en realidad, la tasa que me cobran está del 200%. Y si tengo que refinanciar la tarjeta, lo que me cobran anualizado por el saldo está en 170%. ¿Y qué pasa? ¿Todavía hay algunos pícaros que tienen poder monopólico? ¿O qué es lo que pasa? Porque la verdad que son tasas monstruosas que no se condicen con una inflación esperada como la que tenemos. Sí, a ver, el crédito lo podemos dividir en distintos segmentos, ¿no? Es ese crédito de alto riesgo, que es el crédito del cash en el instante, tiene una tasa de morosidad elevadísima. Entonces, si a mí el 20% de la gente no me va a pagar el crédito, claramente le tengo que cobrar mi tasa en promedio, porque yo no sé quién me va a pagar y quién no me va a pagar. Entonces, mi tasa tiene que estar acorde a el negocio que estoy planteando. Pero con el 200% la morosidad del 50% ya es negocio, ¿no? Bueno, hay que hacer los números. No estoy en ese negocio puntual, pero digo, cada ítem, si yo voy a comprar, fíjate que vos podés comprar un auto a tasas relativamente lógicas. Entonces, ¿quién compra ese auto? Che, tengo la plata, voy y lo compro con la plata. Ok, la clase alta de la Argentina, que en Argentina se define como clase media. Yo digo, no, son clase alta y me peleo con muchos amigos que se autodefinen como clase media y son clase alta, son el 3% más rico de la Argentina. Eh, pero fíjate los autos que se venden en Argentina, el tipo de auto y demás, claramente es alguien que ve en su tasa, compra un auto nuevo, que lo pongo a trabajar, tal vez el tipo es Uber, se está movilizando el turismo, lleva y trae gente de Seiza, lo que sea. Claramente lo que saca de esa actividad andando en un auto nuevo le da para pagar el crédito a una tasa como puede ser la compra de un auto razonable o la compra de electrodomésticos. Por eso cuando vamos a esos créditos del 200% que puede ser un pedaleo de tarjeta de crédito, donde es muy probable cuando la gente entra en pedaleo de tarjeta de crédito, es altamente probable que no termine pagando, digamos. Entonces esos segmentos tienen tasas de morosidad muy altas que te llevan la tasa, digamos, promedio a niveles escandalosos. Y casi que es un negocio de análisis de riesgo crediticio para que trate de pagarte la mayor cantidad de gente posible. En el de te doy el efectivo ya, contra sola firma, y después casi que no tengo forma de cobrarte, digamos, hay todo un scoring en función de patrones de consumo, etcétera, etcétera. Pero la tasa de morosidad en esos segmentos es altísima. Pasando un poco a lo que son mercados financieros y hablando de Argentina, ¿qué imaginás que pueda pasar con el riesgo país en un escenario donde primero tenés la elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La legislatura de la provincia de Buenos Aires y después octubre. ¿Crees que una buena elección en la legislatura de la provincia de Buenos Aires ya puede tener un impacto en riesgo país? ¿O el mercado le va a decir, ok, pero va a querer ver el plato fuerte en octubre? Y eventualmente, ¿qué número uno podría esperar de riesgo país en el escenario, digamos, óptimo para el oficialismo? Sí, yo estoy No es fácil convencido. la pregunta, ¿no? No, Es un no, poco pero es un tema que futurología, es un poco estamos futurología, analizando, ¿no? Porque creo que no hay octubre sin septiembre. tal cual. El gobierno tiene la necesidad, obligación de ganar septiembre. Ahí viene un gran tema que ¿qué es ganar? ¿No? ¿Qué es ganar en un distrito adverso? Ganar es empatar, ganar es perder por dos, ganar es ganar por dos, sería una gran sorpresa, ganar por cinco ni hablar. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en la foto el gobierno gana en octubre y gana fácil, gana bien, gana cómodo. Lo que pasa es que esto es una película y no una foto. Entonces, ¿cómo llego a octubre si en septiembre pierdo por 10 contra un eventual candidato a presidente que tiene las ideas opuestas a las del presidente actual? No hay octubre. Entonces creo que el foco está en septiembre y en la provincia de Buenos Aires, en donde entiendo que el oficialismo nacional, junto al PRO en esta elección, tiene altas chances de ganar. Entendiendo ganar, perder por muy poquito o efectivamente ganar.
Y ahí se abre un abanico que es no un abanico, se abre un nuevo potencial camino, que hasta ahora esa puerta está cerrada de par en par, que es el del famoso acceso a los mercados. Y Argentina no tiene que acceder a los mercados para gastar plata, hacer una reparación histórica o lo que sea, sino que tiene que acceder a los mercados para dejar de pagar la deuda. Ningún país del mundo paga la deuda. Entonces, no se puede vivir pagando la deuda. Uno diría, bueno, vamos a vivir 5 años más pagando la deuda. No, Sí, refinanciar, quiere decir, no es que vos estás abogando por, no, por un no, default. Estoy claro, abogando porque porque te refinancien. del otro lado vos vas y le pagás con cash, te diga, ¿sabes qué? No tengo otro lugar mejor para poner la plata, así que mejor no me pagues. Vení dentro de 3 años. Ah, buenísimo. Porque eso es lo que necesita la Argentina para salir finalmente de este estancamiento de los últimos 15 años, ¿no? Que creo que el plan de estabilización fue tan exitoso que creo que el gobierno ni se imaginó que para esta elección ya iba a estar en el máximo nivel de actividad de Alberto, de Macri y de Cristina. Para el cual, para superar este nivel de actividad necesitamos financiamiento. Que sea que los argentinos saquemos los dólares del colchón. El único que tiene que seguir pagando la deuda es el gobierno. Ahora, el sector privado que ahorró y fugó durante tantos años tiene que invertir. Invertir, consumir, progresar. Vos pensás que Argentina es un país. Australia tiene la mitad de la cantidad de habitantes que Argentina y vende 2 millones de autos por año. En Argentina estamos contentos porque este año se van a vender 650.000. El récord es de 800, casi 900.000 autos durante el gobierno de Néstor o la convertibilidad. Es decir, que Argentina debería ser un país pobre de 1.2 millones de autos, o sea, el doble de lo que estamos contentos en el 2025. Y ahí el mercado se te abre cuando vos lográs un traspaso de manos. Hoy el problema es que lo que denominamos real money, que es la plata de verdad de largo plazo, el que te mira a los ojos y te dice, creo que estás haciendo bien las cosas, te voy a prestar plata para los próximos 10, 20 años. Eso pasó con Macri y le fue muy mal. Y la experiencia posterior fue tan mala con el default y la reestructuración, que fue un experimento teórico de Guzmán y del equipo, que esos tipos hoy te miran, les encanta todo lo que estás haciendo, pero te dicen la plata no te la doy. Ya me quemé con leche, veo esta vaca, digamos, y salgo corriendo. Esa gente está esperando, esa gente ya le está prestando a las corporaciones argentinas, se empezó a animar a prestarle algún subsoberano, Córdoba, por ejemplo, Santa Fe anda dando vuelta, queriendo salir. Vos pensás que hoy un soberano argentino consigue plata, que estamos festejando que conseguimos plata al 7,5, al 8, pero puesto en estándares latinoamericanos es como es el nivel de tasa que tiene Ecopetrol en Colombia, que hay todo un caos político con su presidente y con, digamos, la misma petrolera. Después hay un escalón aún más abajo, que es Petrobras, que son 300 puntos abajo de Ecopetrol. Bueno, el soberano argentino respecto al corporativo está 500 puntos arriba. Entonces, yo lo que creo que debería suceder es que Argentina baje los bonos, los bonares, los hard dólares a 11% de rendimiento. Y en 11% de rendimiento, que es del distrés, hoy está el fondo especulativo. El que le gusta cuando hay rock and roll y cuando hay volatilidad y cuando hay riesgos. Ese tipo, ¿cuál es el problema? Que te vende los bonos cuando perforás el rendimiento de 11. Ya no le sirve. Se va a hacer otra cosa a otro lugar del mundo. Ese traspaso de te vendo a 11, hoy no hay quien lo compre. Porque el real money viene, come unos bifes de chorizo espectaculares, nos visita a todos, sabe de Argentina más que los analistas y periodistas argentinos, pero la billulla esta vez no la puso. Está esperando esa elección contundente, ese blocking power, para que seguramente vayamos a 11 y ahí empiece la guerra. Si el real money efectivamente aparece, vamos a ir al 9, abajo del 9 y ahí salimos. Como pasa con los corporativos. Eso puede pasar muy rápido, Mike. ¿Eso que es un riesgo país de 400? Eso es un riesgo país, sí, de 500 puntos. Ya ahí abajo de 500. Lo que digo es que si el gobierno tiene un buen resultado en septiembre, que le confirma lo que hoy muestra la foto, que sería un muy buen resultado en octubre, puede pasar muy rápido.
porque suele pasar muy rápido. Sí, yo interpreto que una buena elección en septiembre hace que algunos participantes por lo menos van a elegir anticiparse. Bueno, y sí. No todos, los que estén dispuestos a subir más riesgo van a anticiparse en bonos y probablemente también en acciones, ¿o no? Acciones otro universo, las acciones se pusieron carísimas. Entre el rally de octubre y enero de este año se pusieron carísimos. Los bancos 3 veces valor libro. Incluso las petroleras ya priceaban muchas de las cosas que YPF está confirmando. Pero una cosa es, digamos, pricearla con demasiada antelación y hoy ya se están confirmando. Hubo una corrección ordenada inicial y a partir de ahí, de nuevo, pasó un poco lo mismo. No hay quien te compre. No hay quien te compre. Porque el fondo que está enamorado de Milei ya compró. Hoy las acciones quedaron bien valuadas después de esta corrección. Cuando uno mira los bancos, para el nivel de crecimiento que tienen, están cotizando en 1,3 de promedio de valor libro, respecto al 2,5, 2,7 que llegaron a valer a principio de año, están muy atractivos. Hoy está atractivo todo el menú argentino. Porque los bonos se desacoplaron respecto a sus comparables. Angola como comparable directo. Cuando salimos del cepo llegamos a operar como Egipto y Pakistán. Hoy quedamos, si mal no recuerdo, a 400 puntos básicos de ellos. Estamos lejísimos. Los últimos 2 meses ha sido de una Argentina en modo wait and see. Hubo un riscón global y Argentina se quedó agazapado mirando. Creo que si le va muy bien la elección de septiembre, lo primero que hacemos es irnos a 11. Creo, intuyo, es modo difícil ver que porque son flujos, ¿no? Deberías quedarte ahí en 11 hasta octubre. Se confirma octubre. Se puede dar ese primer ingreso de Real Money. Con una gran diferencia respecto al 2016. Que este es un gobierno que no tiene déficit fiscal. Muchos de los bonos hoy están en manos de argentinos que no se los van a vender hasta que no rindan 8, 7, porque están en manos de tipos que están convencidos que por primera vez vemos algo que se está haciendo bien, que si además tiene un apoyo político, es la razón por la cual, lo compré cuando rendía 25, ¿por qué lo voy a vender cuando rinde 11, 10? No tengo a dónde ir. O sea, tengo que ir a comprar un bono de Petrobras, ¿entendés? Al menos del 6, en un país que va a un despiole político, digamos, y acá estás viviendo lo contrario. Entonces, cuando ese Real Money quiera comprar, yo digo, no hay mercadería. Porque el emisor no emite. Está bien. Nadie te vende. No hay déficit. Y decís que las manos que tienen esos bonos o esas acciones probablemente no los quieran soltar. Por eso digo que va a ser muy rápido, si se dan todos los eventos positivos que estuvimos mencionando. O sea, vos imaginás una dinámica que puede ser bastante explosiva, ¿no? ¿Qué es lo que hace Argentina cuando arranca muchas veces? Te hace más 5, más 5, más 10 y de repente en 2 semanas está 20% o 25% arriba. Bueno, miremos lo que pasó con las acciones entre octubre y enero, que fue un par de fondos. Recordemos, Milei viajando por el mundo, súper atractivo, las ideas de la libertad, confirmando que el cambio que había hecho tuvo esos primeros 6 meses donde todo el mundo dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo una curiosidad, porque vos dijiste un par de fondos y entiendo que vos tenés experiencia en inversores institucionales. ¿Cuánta plata mueve la bolsa argentina? En el sentido, déjame reformularla, ¿no? Un fondo decide invertir $1.000 millones. ¿Eso es mucho o es poco para la bolsa argentina? Dispara un rally, obviamente no lo va a poder meter en un solo día, va a tener que, pero con 1.000 millones ya, vamos a decir... Sí, porque vos recordá que en términos generales, ¿no? Uno puede simplificar diciendo de las compañías, la mitad del floating lo tiene el ANSES. Okay. Con lo cual ya no está. Eso para que se entienda, ¿no? De las acciones disponibles, hay una gran parte que no... o sea, cotizan, pero las tiene alguien que no... Que por una cuestión regulatoria no las vende. Están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exacto. Y están ahí, entonces el disponible es muy poco. escueto. Exactamente. Entonces ahí, ¿qué es lo que se abre? Porque claro, ¿qué es la bolsa? En definitiva, la bolsa no es ni más ni menos
que el financiamiento para alguien que quiera hacer un negocio. Entonces, ¿qué puede llegar a aparecer? Las emisiones de acciones. Empresas que dicen, che, yo me listo y salgo a la bolsa. Y consigo capital. Un socio extranjero, consigo capital y me pongo a construir rutas, o sea, me gané la concesión para hacer tal cosa. Que hoy lo estamos viendo mayormente con emisión de bonos. Nos vemos que TGS, por ejemplo, ganó la iniciativa privada de ampliar el gasoducto, el Perito Moreno. Bueno, eso lo consiguió con financiamiento externo. El endeudamiento tiene, por ratios de deuda y para no terminar quebrando, tiene un límite. Entonces, si tenés muchos más proyectos, tenés que salir a buscar accionistas. ¿Cómo busco accionistas? Bueno, emito acciones. Y ahí empieza a aparecer mercadería. Esto lo vimos en el último ejemplo, digamos, más sencillo fue el Brasil de Bolsonaro, que tuvo un boom ordenó el país Temer, viene Bolsonaro, sigue con ese ordenamiento, con un gran ministro de Economía como Guedes, van con una agenda muy positiva, después los agarra el COVID, obviamente, y sufrió como todos los gobiernos que tuvieron el COVID, pero consigue las empresas brasileñas mucho financiamiento externo. Y ahora, discúlpame que te vaya algo un poco más coyuntural, ¿no? Esta historia que pasó con, déjame que la sintetice así, ¿no? La historieta de las LEFIs, que los bancos al final no quisieron pasarse al ECAP y que el Tesoro tuvo que ofrecer una suscripción a una tasa muy alta, que creo que estuvo en la zona del 60, no sé si llegó al 65, pero enseguida empezaron a cotizar al 40, ¿no? Em, con una inflación en la zona del 22 esperada, ¿qué cuenta no estoy haciendo bien? Que al final es un regalo esa Aldecap. Tenés que ¿por qué todavía sigue estando ese gap? ¿Hay Sí. algo de incertidumbre? Porque la verdad que si uno dice, hay una Aldecap que me está rindiendo el 40 en pesos y tengo la inflación esperada que tengo, ¿el mercado qué tiene miedo de que la inflación no se convalide? ¿O es miedo electoral y dices, pero sabes qué, me vas a tener que pagar mucho para que yo No, elija darte los pesos y no ir al dólar? ¿Algo así? mira, me animo primero a decirte que es un tema tan complejo que realmente tenés que ser alguien que labure en la tesorería de un banco para entenderlo. Ok. Porque no es solamente el cambio del EFI por LECAPS, sino que es el cambio en los encajes, ¿no? En los requisitos mínimos de liquidez. Donde además terminan de subirle los encajes a los famosas billeteras, a los money market, a las cauciones, que pasan a ser encajes no remunerados. Entonces, esto lo explica muy bien Bausili en el último podcast de Tres Anclas. Lo explica muy bien, se los recomiendo a todos porque la verdad que no tiene sentido que yo lo explique, porque lo voy a explicar peor, mal, que tiene que ver con cómo... ¿Dónde se ve ese podcast? ¿Tres Anclas se llama? Sí, ese Pero es lo que pasa que lo en... hace Felipe Núñez, parte Sí, integrante del pero no equipo y tiene nada demás. que El de ver con YouTube. el... Es en YouTube, Sí. pero no es la misa con el Gordodán, nada que ver, porque a veces van ahí de entrevistas. Bueno, creo que le prestan el espacio, me parece. Ah, ok. No, no soy. No, está bien, capaz que usan el stream ese. Creo que sí, algo así. Ah, ok, está bien. Después lo buscamos y lo aclaramos, pero algo así es. Ok. Fue Caputo, Bausili. Sí, Y porque los estaba vi parte varias del veces, pero equipo. creo que los ven en la mesa con el Gordodán. Pero bueno, Creo que está el Gordodán ahí también. está bien, entonces Mirando lo hacen en el programa, en la el programa. misa Bueno, de no puede sé ser. cómo se llama. Pero ahí ese segmento como que se lo prestan. Lo Claro. explica muy bien de cómo el peronismo, el kirchnerismo fue usando los encajes para ir creando ese artificio que promueva el consumo. ¿No? Por ejemplo, ¿de dónde sale la plata que financia las 12 cuotas sin interés, ¿no? La hora 12? Bueno, eso sale de los encajes, por los cuales no te voy a pagar, te pago. ¿De dónde salen los créditos subsidiados a las pymes? No es que los bancos lo hacían gratis. Los bancos, por definición, cualquier banco, uno va con 100 pesos, el banco tiene que apartar 30, guardarlos en una cajita, vamos a hacerlo medio simple, y puede prestar los otros 70. ¿Por qué 30? Porque la experiencia internacional de siglos demuestra que en promedio, si vos tenés una corrida, no excede el 30%. ¿Ese es el número? Claro. Ok. De las corridas de Boston, de 1800, de finales del 1800, digamos, después de ahí se crea la Reserva Federal, por eso se crea todo el mecanismo
de encajes fraccionarios y demás. Parte de cuál era la corrida que soportaba un banco, ¿no? Entonces, esos encajes que los guardan en una cajita, el gobierno anterior le buscó la vuelta, y el anterior del anterior, digamos, también, para, bueno, con esto creo la hora 12, con esto creo la hora... O sea, te empiezo a pagar por algo que no debería pagarte. Este O sea, gobierno lo está ordenando, le estaban remunerando los encajes no remunerados. a los bancos. Bueno, entonces Pero ¿de qué manera? ¿Con qué? vos podés integrar el encaje con un instrumento que tiene una tasa. Las LEFIs, por ejemplo, se usaban para integrar encajes. Okay. Entonces ahora vamos a un esquema como el que tiene Uruguay, Chile, Brasil, que es normal, es decir, bueno, mira, esto lo tenés que poner en una cajita. Che, pero yo no lo guardo en una cajita hace 20 años. ¿Por qué ahora lo tengo que guardar en una cajita? Y porque así es en todo lugar del mundo. No, bueno, pero pará, no, avísame con tiempo, pero te avisé con tiempo. Pero, entonces ahí yo veo que vamos en una dirección correcta. Lo que había que hacer es lo que están haciendo, con un timing incorrecto. Lo que yo digo es hacer esto antes de una elección. Alguna vez escuché de algún político, no, de algún funcionario en realidad, del peronismo, que los peronistas siempre son pillos, y dicen, en año electoral no hay que empujar ningún expediente. Digamos, vos empujás un expediente de cómo se traslada el ganado en pie y tiene una consecuencia de que sube la carne 20%, pierden las elecciones y culpa tuya. Bueno, entonces, yo decía hoy, le decía a los chicos en la oficina, es como querer enseñarle a tu hijo a caminar la semana previa al bautismo. Entonces, de pronto llega el bautismo todo machucado porque déjalo para después. Entonces, el timing, la ocasión del suceso, del cambio de las LEFI que vino anunciado de manera, por ahí es llamativo. El gobierno, el equipo económico está tan confiado que dice, no tenemos ningún problema, vamos para adelante. Se va a mover un poco el dólar, las tasas y demás, pero no tiene ningún tipo de consecuencias y lo hacemos igual. Entonces, creo que es un cambio positivo, ejecutado de una manera en la cual vos hablás con los bancos, te argumentan de una manera y decís, este tipo tiene razón. Vas y te sentás con el equipo económico, te argumenta de una manera y decís, este también tiene razón. Bueno, entonces la razón debe estar en el medio. Entre cómo se comunicó, cómo se ejecutó, por qué no se lo hizo de manera gradual. Pero es un cambio profundo en la dirección correcta, en la cual, si uno se va a los 90s, y esto funcionaba así. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, no existe el call entre bancos. Claro. Entonces hay un banco donde, por ejemplo, vos, ¿no? El banco Mike recibe hoy un retiro de 100.000 millones de pesos. Y el banco Leo recibe el depósito, porque tu cliente le pagó a alguien que era cliente mío. Entonces vos tenés un faltante de 100 y yo tengo un sobrante de 100. Pero vos y yo no tenemos una carpeta de crédito por la cual yo te presto los 100.000 a vos. Para que se entienda, a mí me falta plata para cumplir con la meta de encaje. Exactamente. Entonces, como yo tengo que cumplir todos los días con la meta de encaje, yo tengo que salir desesperadamente a conseguir pesos para cumplir mi encaje. A los efectos prácticos, ¿qué pasa si yo no cumplo mi encaje? ¿Qué hace la autoridad monetaria? Bueno, te puede suspender, digamos, a ver si hay una cosa que no es trivial, no es trivial. No, te diría que es la piedra angular del sistema financiero, es cumplir la regulación. Claro, decís, el banco tal no cumplió. No existe eso. No existe. No hay posibilidad. Ok. No es que se te dan un perdón, no. No hay posibilidad. Claro. Es para que se entienda por súper grave. Porque es tan grave y bueno, sí, yo me acuerdo de la tasa de call, que era justamente, evidentemente eso también lo habían destruido con todas esas interferencias que hicieron a lo largo de las últimas 2 décadas, diría yo, ¿no? Pero vos y yo, que somos bancos, y los dos grandes, no tenemos un acuerdo de crédito entre vos y yo para que yo te preste los pesos que a mí me sobran y a vos te faltan. ¿Por qué? Porque vos habías hecho un cálculo que esa tarde ibas a tener retiro por 10.000, no por 100.000. Y resulta que tuviste un gran cliente que pagó por 100.000. Entonces tu cliente tiene que pagar y vos no tenés la caja. Pero me tiene que pagar a mí, entonces no lo podemos ni hablar, porque... Entonces ahí es donde los bancos tienen razón y como digo, debe estar en el medio, ¿no? Es un tema muy complejo, que creo que se va acomodando de a poquito. Ok. Yo te escuché decir que, bueno, vos sos bastante especialista en lo que es América Latina y mucha gente siempre pregunta por Brasil, ¿no? Y Brasil, corregime, ¿no? Pero las elecciones las tiene en fin de 2026. No sé si es octubre de 2026 o por ahí.
Y yo me pregunto, bueno, probablemente sea temprano, pero hoy está muy complejo el panorama para Brasil, digamos, políticamente. Lo han querido meter preso a Jair Bolsonaro. em, Porque claro, si se viera un candidato pro mercado con chances de ganar el 2026, uno quizá diría, bueno, está bien, me pongo a comprar Brasil ahora. Pero no está claro eso. Entonces, por eso también el que sigue Brasil con el EWZ ve que hace 4 años que no va a ninguna parte. Va, viene, pero no va ni para arriba ni para abajo. Entonces, Sí, mira, todavía es algo, yo te digo lo que yo creo, es que todavía para mí es de afuera. Pero capaz me decís, y no sé, llevémoslo a la quería. Argentina. ¿Vos invertirías en un país en el cual los políticos dominantes serían Cristina y Macri? Y que los dos sean competitivos y estén palo y palo, y el que puede ganar gana por un voto, y uno quiere meter preso al otro, y además el país está semi-gobernado por la Corte Suprema, por un juez que es medio comunista. Y me quedo Estamos afuera. lejos. Entonces yo digo Latinoamérica, y de hecho ha sucedido, a Chile le fue mucho mejor que a Brasil, a México le fue mucho mejor que a Brasil. Hay que abrir, bueno, y hablar de Perú, ¿no? Que produce oro y el oro voló, oro y plata, son los dos commodities que ojalá la soja valiera lo que vale el oro. Argentina no tendría los problemas que tiene. Eh, Latinoamérica es mucho más que Brasil. Brasil es mucho, mucho macro, o sea, uno pone el rebote del EWZ ahora, es toda la caída del índice dólar. La caída del EWZ en todos estos últimos días es todo el rebote del índice del dólar. Brasil tiene una empresa que pondera mucho, que es Vale, que es una empresa china, digo yo. Vende mineral de hierro, que básicamente el principal comprador es China, con lo cual dependen mucho de los estímulos que va dando el gobierno chino para ese sector. Y se mueve como histérico, digamos, el precio del iron ore, hundido, 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 de pronto, uy, pasó algo y sube. Y el resto es un trade de moneda. Y el trade global. Entonces, Brasil es risk on, risk off, depende del mundo. Y dentro de lo que es Brasil, fíjate, México anduvo mucho mejor que Brasil. Y Chile anduvo mucho mejor que Brasil. Yo particularmente, y este es el año electoral, digo que es mucho más un año de Chile, Ok. que ahora tuvo una linda caidita, qué sé yo, que de Brasil. Brasil me parece que es más para jugarlo el año que viene, a ver si Tarcisio Freitas, gobernador de San Pablo, es el candidato de esa centro derecha. De nuevo, con una gran diferencia con Argentina, que es, déjenmelo exagerar, que gobierna la Corte Suprema. Y su constitución lo permite, una constitución que buscó un equilibrio para la República tal que el Poder Judicial quedó pudiendo sacar órdenes que son judiciales, pero son ejecutivas. Entonces, hay un problemón en términos de la seguridad jurídica. Y el gobierno de Lula está cosechando muchos de los logros de la reforma de Guedes. Yo digo que Bolsonaro, como muchas veces pasa con los presidentes, ¿no? Son la figura carismática, y lo que hay que mirar es quiénes están abajo de ellos. El gran artífice del milagro brasileño es el equipo económico que estuvo con Temer y Guedes, que comparte con este gobierno, con el gobierno argentino, que son austríacos. Formación austríaca. Y la revolución, las reformas que hizo fueron tan buenas que le termina provocando a muchos sectores un crecimiento explosivo que es el que cosecha Lula al quedarse con una elección. Eso es para pensar en Argentina, ¿no? Que dicen, Bolsonaro, lo dicen los brasileños, ¿no? Bolsonaro perdió la elección porque no lo votaron las señoras ricas de San Pablo, por las formas. Y claro, Lula se disfrazó de Alberto Fernández. Y hoy Lula volvió a ser Lula. Es un hombre de izquierda. Si no te gusta la izquierda y votaste a alguien pensando que era más de centro, hoy estás disconforme con Lula, ¿no? Pero bueno, claramente Bolsonaro era un tipo que generaba por sus formas cierto recelo en un segmento de la población que terminó votando otra cosa, producto de esas formas. Entonces, a veces es un tema hoy por hoy en la Argentina de decir cuánto juegan las formas en la elección. Creo que en esta no juegan mucho porque del otro lado no hay nada. Pero cuando aparezca algo, las formas van a importar. Porque la gente tiende a ser conservadora.
Y cuando aparece alguien de buenos modales, y la gente se va a olvidar de que este otro bajó la inflación y nos dejó, éramos un náufrago en el medio, nos llevó a la isla, nos vistió, nos enseñó a comer, qué sé yo, ya te olvidás. ¿Por qué? Porque el otro tiene mejores formas, genera consensos. eh, no soy quien para meterme en el terreno político, ¿no? Pero me parece que pasó con Trump, pasó con Bolsonaro. eh, espero que no pase con Milei, ¿no? Que termina generando un rechazo en la gente una vez que te saca del problema. Todavía no nos sacó del problema. Decime una cosa, y en Brasil, el tema del arancel del 50% que le puso Sí, Trump. pero la lista de excepciones Ah, ok, es un titular. ok. Arancel del 50 es un titular. ¿En las carnes también hubo excepciones? No, bueno, en las carnes justo hoy le preguntaba al equipo y ahí estaba más discutido porque aparentemente no zafaron tanto, Claro. pero sí zafó Embraer, digamos, y muchos de los sectores que más exportan. En las carnes estaba discutido porque viste que tienen muchas nomenclaturas y mucha. Yo no soy técnico. En el sector preguntaba justamente lo mismo por el impacto que puede tener en Argentina, ¿no? Acá veía que en los últimos días subió mucho la vaca vieja, digamos, la vaca de conserva, porque el precio del novillito, el novillo está clavado desde marzo, te acordás que había subido mucho en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, motivo de la inflación alta de esos meses, enero, febrero y marzo, pero ahora está clavado. Pero subió en los últimos días muchísimo la vaca vieja acá, que creo que por ahí tiene que ver algo con esto de Brasil. Te soy sincero, no sé bien cómo terminó quedando lo de la carne, pero las excepciones fueron muchísimas. Bueno, parece que en general esto fue como una política, ¿no? De negociación de estilo garrote con distintos players grandes del mundo, ¿no? Desde China, Japón, Unión Europea, Brasil. Y Este, prevalece el taco, ¿no? Como es el que Trump's always chicken out, ¿no? O sea, siempre termina arrugando a Trump. sí, o Fíjate en el llegando. cobre, lo que pasó, que también le iba a poner 25% de aranceles al cobre, bla, 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 y al final, bueno, todo mucho más light. Yo Bueno, digo que el el programa, desplome justamente es porque al final, porque al final no hay problema. claro, porque había se armó una brecha de 25% entre el precio del aluminio en la bolsa de Londres y en Chicago. Bueno, hoy volvieron a valer lo mismo. Sí, sí, el cobre bajó Eh, 40% en 2 días. Menos exacto. 20, menos Pero 20. en Londres no había subido. Y Claro. cuando uno mira las empresas que producen cobre y demás, iban más con el precio, salvo Freeport McMoran, alguna que se Sí. beneficiaba puntualmente de la normativa. Pero bueno, divertido esto de idas y vueltas y negociaciones. Al final del día yo digo que es un impuesto país del 15% para recaudar y tratar de cerrar el frente fiscal. Ok, ok. Está bien, uno podría pensarlo así, ¿no? Porque tiene un impacto definitivamente fiscal Fiscal, ¿sí? para Estados Unidos. Saliendo de América Latina, Argentina, ¿hay algo que, ¿hay algo que te guste particularmente del mundo hoy para invertir? Puede ser lo que sea, cualquier asset class, cualquier país. Mira, yo me he concentrado muchísimo en Latinoamérica, Ok, porque a diferencia de los jóvenes que saben todo, yo digo que cada vez sé menos, ¿no? Es tan complejo todo y que hay que tratar de ver dónde uno más o menos entiende lo que está pasando. Y lo que está pasando va desde la política hasta los fundamentos de la economía. Es decir, el top-down y el bottom-up se tienen que juntar en el medio para tomar una decisión de inversión. Yo estoy muy entusiasmado con Latinoamérica porque creo que se terminaron los 10 años de ciclo adverso. O sea, el ciclo arrancó en 2012-2014, dólar para arriba, commodities para abajo, un ciclo muy centrado en tecnología y en Estados Unidos, tasas de interés altas, etcétera, pandemia mediante, bla, bla, bla. Pero creo que, o me ilusiono tal vez por estar acá, y es el error, pero de que ese dólar tan fuerte justamente se termina. Porque Estados Unidos tiene problemas graves que se solucionan de una manera muy fácil. No va a defaultear Estados Unidos la deuda, la tiene que licuar. ¿Cómo la licúa? Con la recaudación y el PBI creciendo más que la deuda. Para eso necesita que la Fed relaje, cosa que va a hacer en los próximos trimestres, con o sin Powell, y que haya más nominalidad. ¿Cómo lográs la nominalidad? Con un dólar un poquito más flaco. o sea El que dólar más flaco
implica commodities más altos. Por ahora, dado que no es un commodity, sino que es una moneda, que es el oro, digamos, fue el primero que se movió. Pica en punta. Los jóvenes que me dirían, che, no peques de viejo, habla del Bitcoin. Bueno, no sé lo que es el Bitcoin, Ok. siempre le digo lo mismo, pero tienen razón, digamos, más o menos tiene una lógica con la del oro. Con lo cual el oro a mí, que se desacopló de las tasas de interés, de muchos años de historia y demás, me está diciendo el dólar se va a depreciar. Entonces, para un país que está endeudado en dólares y produce commodities, Ok. vos necesitas de ese contexto internacional. Fue el contexto de Néstor Kirchner. Y es el opuesto al contexto donde gobernó muchos años Cristina. Lo que pasa es que Cristina empezó a usar stocks, Macri y Alberto. Ninguno tuvo viento a favor. Lo que pasa es que te fuiste consumiendo stocks, ¿no? Cristina arrancó con 50.000 millones de dólares de reservas, se las gastó todas, nacionalizaste las AFJP, metiste impuestos y retenciones, esto, manoteaste de acá, de allá. Bueno, en un punto sobrevivís, pero te quedás sin activos. Macri se endeudó para hacer un ajuste gradual. Para cuando quiso hacer el ajuste ya fue tarde. Y lo de Alberto, bueno, fue una cosa rara, porque en el medio tuvimos la pandemia. Entonces, obviamente, terminaste casi en una hiperinflación, porque al final no tenías ni posibilidad de endeudar ni vender ningún activo, con lo cual lo único que te quedaba era emitir plata. Y la plata, ¿qué termina siendo? Que las cosas valgan más porque sobran pesos, entonces terminaste en esa hiper. Por ahora me parece que Milei viene con un viento neutro. Si fuésemos Perú estaríamos con una soja de 2.000 o más, creo que me quedo corto, 3.000. Con lo cual, pero bueno, nos ayuda con el petróleo. El petróleo no vale los $50 que valía prepandemia, vale 70, 80, nos sirve. Producimos oro dentro de lo que es minerales, que no producimos nada, pero bueno, el oro, que exportábamos 2.500 millones de dólares por año, exportamos 5. No recuerdo bien si esos son los números, pero es el doble porque vale el doble. Entonces son unos billetitos adicionales que vale mucho la leche, vale mucho la carne. Pero, es decir, vos ves un ciclo alcista de commodities, quizá con un fundamento de un dólar que va a depreciarse, porque vos dijiste la nominalidad, pero bueno, al final que terminan inflando, ¿no? Terminan generando inflación para hacer. Para licuar Lo que pasa que. ordenadamente. Sí, lo que pasa que querer resolver el problema de la deuda de Estados Unidos con licuación, vas a tener que inflar a una velocidad enorme. O sea, no te alcanza con licuación, me Bueno, parece. sigue siendo la principal potencia del mundo, es el imperio. Claro. Lo puede hacer. Lo raro es que cómo se va a devaluar el dólar contra todas otras monedas que tal vez son países peores que el Estados Unidos. Sí, yo lo escuché una Entonces, vez. claro, se devalúa contra las cosas. Claro, está bien. Yo lo escuché una vez a Mohamed El-Erian hablar de esta historia, esta discusión de la deuda de Estados Unidos, 37 trillions y el déficit fiscal. Y decía, bueno, el dólar al final es your cleanest dirty shirt, ¿no? Es como de las remeras sucias que tenés, Es la más limpia. O sea, es la menos mala, vamos a decir, que el dólar es la moneda menos mala, ¿no? Porque también están los que creen que, bueno, va a aparecer la moneda de los BRICS. Le digo, están totalmente No. locos. Si alguien piensa que No hay un conjunto de países emergentes pueda tener una moneda que pueda valer algo con unas políticas fiscales y monetarias totalmente dispares y con instituciones que no existen al lado de Estados Unidos, me pregunto, ¿no? Quizá el tema es que es difícil manejar ese perímetro, ¿no? Porque es difícil decir, bueno, quiero un poquito de inflación. Viste, como argentino que sabemos esa experiencia, ¿en qué momento decís quiero un poquito de inflación y esa inflación se te fue al 10 y después no la podés contener? ¿Podés volver a una situación tipo de los 70s? Bueno, Ya sé que es una situación muy dramática con respecto lo a lo que es fascinante ahora. es que los 70s arrancan en los 60s, ¿no? Y Ok. que la inflación era 1, 2, Kennedy, muere Kennedy, cargo Ok. de conciencia, aprueban todo lo que quería Kennedy, Ok. se dispara el déficit fiscal, se financia, emisión, pim, pum, pam, tuvo que venir un tipo al final de los 70 a romper todo para ordenarlo. O sea, la respuesta Pero fueron es, casi 2 décadas de disparates. claro, la respuesta es sí, pero esa inflación alta sería del 2030 para adelante. Que termina mal. Termina mal. Por ahí tu pregunta es, ¿termina mal? Sí, termina mal, pero mal. capaz que estamos muertos nosotros, Claro. por suerte. ¿Termina mal? Bueno, no sé, depende cuándo llegue la inflación. No sé si eso
No sé si es en el 2030, esperemos seguir por acá, Y ¿no? ya lo estamos viendo en las cosas, ¿no? ¿Cuánto valen las propiedades? ¿No? ¿Te acordás de aquello? Cuando nosotros éramos jóvenes, lo que pasa es que Argentina cayó en un pozo de decadencia total, que acá decimos, che, las propiedades, no sé, en Palermo se fueron a $3.500 el metro, qué locura y demás. En el mundo, 3.500 no es nada, digamos. Hoy hay un gap de precio, por ejemplo, en los campos contra Brasil y Estados Unidos, justificado las retenciones, que es enorme. Porque las cosas en el mundo, a ver, hay gente que nos está viendo que seguramente vacaciona en el exterior. Si viajaba antes de la pandemia en hotel 5 estrellas, ¿cuánto valía? ¿$200 la noche? Hoy no baja de, corregime, 500, Sí, 600. sí. Te viajabas al exterior en avión por $500. Hoy no baja de 1.500. Y Y así, más también, ¿no? Igual, no sé si viajabas por 500, pero no sé. 700 era, pero Y bueno, y eso que uno incluso lo ve en San Pablo, lo ve en Santiago de Chile, o sea, ya son otros precios, por los cuales los argentinos tenemos que apurarnos y mucho para salir de este pozo, porque el dólar vale menos y desafortunadamente lo que nosotros más producimos es muy tecnológico dependiente, soja, y ahora también viene petróleo. Entonces, lo que vale es lo que genera lo que, mejor dicho, lo que demanda mucho trabajo. Entonces vos fíjate que hoy, ¿qué vale mucho? La carne vale mucho. Ahora, hacer vacas no es lo mismo que hacer agro. Hoy vale mucho la leche en el mundo, porque además las políticas woke rompieron todo. Entonces los grandes productores lácteos que crecían, como Nueva Zelanda, vos pensás que Argentina a principios de los 90 producía la misma cantidad de litros de leche que Nueva Zelanda. 5.000 millones de litros de leche. Al final de la convertibilidad lo mismo, 10.000 millones de litros de leche. Nueva Zelanda hoy produce 25.000 millones de litros de leche, Argentina 10.000. El récord de producción de la Argentina está todo en los 90, a finales de los 90. De auto, de leche, de vaca, de lo que quieras. A partir de ahí, hace. te pongo un cuento que no sé si te va a sorprender, a mí me sorprendió. Hace poco entrevisté a Mariano Zabaleta Sí, y él lo que me dijo fue, la legión de los muy buenos tenistas, Nalbandián, Coria, bueno, él, el Chele y demás, viene después de los 90, porque los tipos podían acceder a a viajar, podían viajar. acceder a tener mejores cosas para entrenar, acceso a más recursos, y, y bueno, lo que terminó diciendo es, tuviste las oportunidades también porque tenías más poder adquisitivo, ¿no? Por eso, lo que digo es, nos tenemos que poner a producir rápido y mucho. Afortunadamente, el mundo cambió para cosas que hoy nos benefician. Por ejemplo, el turismo, que hoy tanto nos perjudica porque los argentinos viajamos, pero porque somos tan nabos que no desarrollamos la otra pata, que es recibir gente. El turismo pasó a ser una actividad económica. El turismo es el 10% del PIB de Italia, el 20% de España. Eso en los 80 era cero. Es una nueva actividad, como el streaming. Ya, el streaming es, pues sí, bueno, el turismo es lo mismo. Es un negocio económico y los países viven de eso. Che, ¿nosotros vivimos de eso? Ah, no, nosotros queremos seguir, no sé, produciendo textiles. Pero si hoy la gente y los asiáticos con poder adquisitivo viajando por el mundo hacen que viajar a cualquier ciudad de Europa sea un trastorno, podemos tener la posibilidad de mostrarnos al mundo. Ahora, para eso necesitamos el puerto para cruceros, una política favorable para cruceros, puerto para cruceros. Ni hablar de la política aérea, porque para que los tipos vengan, que estamos muy en el fondito del mundo, necesitas un nivel de desarrollo aerocomercial que lo empiezan a destrabar y demás, pero hay que hacer Sí, mucho todavía, ¿no? infraestructura, si te gusta Catamarca, tenés que ser un valiente, Bueno, ¿no? no conozco, me dijeron que es el Yo lugar más tampoco fui, lindo de la no fui, Argentina. pero no hay nada. Bueno, No hay hotel. El hotel es una cosa, creo que es para, no digo para valientes, pero me dijeron no hay exactamente lo grandes mismo. El comodidades. mejor lugar de la Argentina para la cordillera, precordillera y demás, pero no hay infraestructura. El mismo Mendoza, que está muy desarrollado, que para los argentinos es hasta prohibitivo, pero vale un tercio o un cuarto que hacer lo mismo en Europa. O sea que hay un turismo de alto poder adquisitivo que podría venir acá, no hay gente que lo moleste, el paisaje es más lindo y le sale un cuarto de lo que le sale hacer ese mismo turismo en otro lugar del mundo. Ahora, bueno, ni hablar de lo que es la tecnología, ¿no? Que también tenemos muy buenos recursos humanos ahí, la agroindustria,
la dinamización del consumo doméstico. Porque si vamos a vender 1.2 millones de autos por año, contame, arranquemos ya del puerto de Zárate. Te diría hasta de los empleados de la aduana, nos quedaron cortos. De la empresa que transporta los autos. De la empresa que le vende las ruedas a los camiones que transportan los autos. Concesionarias. O sea, solo tenemos que replicar lo que hizo Australia. No tenemos que inventar nada. Para eso tenés que partir de orden macro. Y a partir de ahí, las reformas micro y potenciar en lo que vos sos bueno. No inventemos la pólvora. ¿En qué somos buenos? Llevémoslo, multipliquémoslo por 10. Y empleo va a haber para todos y de altísimo, digamos, calidad y remuneración. Pero tenemos que poner el foco por primera vez en... Bueno, desde el final de la convertibilidad. Lo que pasa es que la convertibilidad quedó estigmatizada. Porque la convertibilidad lo que sufre es un shock externo de 3 años seguidos. Entonces la convertibilidad no es que falló el régimen de convertibilidad y la convertibilidad, sí, se fundieron todos porque básicamente tuvimos 3 años de tasa de interés por la nube, el dólar voló, era la burbuja de las tecnológicas, la plata solo se iba a tecnológicas, la tasa de interés voló, Estados Unidos crecía con un endemoniado, los commodities se desplomaron. ¿Nosotros qué hacíamos? Estábamos endeudados en dólares y producíamos commodities. Game over. Eso 3 años seguidos, recontra game over. Agregarle una seca, no había esquema económico que aguante, no importaba si se llamaba convertibilidad con tipo de cambio fijo o era variable, nos íbamos a empobrecer igual. Hicimos todo mal, entonces terminamos saliendo muy mal de la convertibilidad. Pero lo que quiero decir es que no es que falló el esquema. El esquema fue muy exitoso en sí mismo. Después lo que tuvo fue rigideces estructurales, errores fiscales, endeudamiento y demás, y un shock externo que duró mucho tiempo. Bueno, Leonardo, me encantó nuestra charla, espero que la Placer haya pasado enorme, bien. enorme. Y bueno, a todos ustedes les agradezco la participación y me gustaría que en los comentarios también nos digan qué piensan acerca de las perspectivas de Argentina eh, y qué sectores creen ustedes que pueden crecer después de un escenario de elecciones favorables. Definitivamente creo que el turismo va a tener un lugar, eh, pero bueno, me parece que hay muchas otras cosas que también. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.